el pasado Dios lo intentó. A nuestros padres les quiso hablar. A muchos profetas Él nos mandó. Y no le quisimos escuchar. Hola mis amigos, bienvenidos a un repaso más de la lección titulada José, experto en sueños. Espero que tengas una linda semana y que las lecciones de la historia de José sean edificantes para ti, que puedas comprender cómo es que aun cuando las personas te pueden hacer mal, Dios puede convertir el mal en algo muy bueno. Y también aprendimos esta semana cómo es que Dios va cumpliendo sus promesas en medio de las tragedias de la familia humana. Así que vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda dirigir este repaso, que Dios bendiga tu fe y que puedas afianzarte en un Dios que te ama, que tiene planes preciosos para tu vida. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, una vez más estamos aquí para dedicar unos minutos a la reflexión de una historia impactante que transforma vidas. José, un símbolo de Jesús, quien fue vendido por sus hermanos, representa a aquellas personas que sufren, pero que confían y que al final se dan cuenta que hay un plan grande y maravilloso para sus vidas. Oh Señor, permite que este estudio sea de bendición para cada uno de mis amigos que puedan escucharlo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, comencemos. Básicamente los últimos capítulos del Génesis abarcan la historia de José. Hay un paréntesis allí que vamos a encontrar más adelante esta semana de Judá y Tamar, y les voy a explicar por qué. Pero el libro se centra en la vida de este jovencito, quien nace en un hogar ya con problemas, un hogar que tenía muchas razones para tener problemas. Entre ellos pues habían hijos de una madre, hijos de otra, habían grupos, habían diferentes pensamientos. Y lo interesante que encontramos en el capítulo 37 es que aparece un hijo preferido entre los 12, José. Dice el versículo 4, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían, o sea, lo odiaban y no podían ni siquiera hablarle pacíficamente. El versículo 4 describe realmente lo que estaba pasando. Cuando ya tú no puedes hablar pacíficamente con una persona, es que esa relación está completamente rota. Pero según el versículo, la causa era el amor del padre hacia José. Obviamente habían muchas razones para que José fuese el hijo preferido de Israel, y era que primero era uno de los más pequeños, era el primogénito de los hijos de Raquel, la mujer que él amó y por los cuales trabajó 14 años. Entonces ya esa deferencia de abrazarlo más, de besarlo más, de quererlo más, empezó a causar celos. Y aquí hay un consejo para los padres, porque los padres muchas veces dicen, no, yo amo a todos mis hijos por igual, pero en la práctica se ve que se acercan más a un hijo que a otro, y eso puede traer muchos problemas. Estaba conversando con un pastor y me decía que tal vez no es que un padre ame más a un hijo que a otro, sino que hay un hijo que es como más obediente, como que le hace más caso, como que es más cercano, como que y puede que haya una cierta tendencia a ese hijo. Pues Israel tenía su preferido, y eso trajo problemas profundos en su casa. Aparte de eso, la Biblia menciona que le hizo una túnica. O sea, no solo había preferencia, sino que ya al momento de regalarle un vestido, le hace un vestido bien bonito de colores
que trajo más problemas, aumentando el odio a la situación. También el versículo 2 agrega otra razón, porque uno se pregunta, ¿de dónde salió tanto odio hacia José? Y fíjense lo que dice el versículo 2, estoy en Génesis 37. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Quiere decir que los hijos de Israel se portaban de alguna manera incorrecto. Y José veía esas cosas e iba y se lo contaba al papá. Esa situación de ser soplón, de contar lo que veía, de llevar la información, aunque fuese cierta, a Israel, causaba más o aumentaba a los. Así que ya era el hijo preferido por ser hijo de Raquel. Le da una túnica especial. Y aparte de eso era chismosito, llegaba con los informes de los hermanos y le llevaba a su padre la información de los malos actos de sus hermanos. Y para remate de eso, empieza como a tener sueños donde los ve a todos hincados menos él. Y ya el versículo 8, por ejemplo, agrega, entonces le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Dominarás sobre nosotros? Y lo aborrecieron aún más a causa de sus palabras y de sus sueños. Entonces, no sé si ves la lista de cosas que están sucediendo en la vida de José, que están llevando, aumentando el odio de sus hermanos. El hijo menor, el hijo preferido, un vestido nuevo, le llevaba los informes de los malos actos de sus hermanos, y a esto se agrega que empieza a tener sueños, y en sus sueños empieza a ver a todos allí inclinados sobre él y él erguido, en un sueño que tuvo de espigas después de el sol, la luna y las estrellas inclinándose hacia él. Y esto realmente le trajo mucha envidia, le causó mucho dolor a sus hermanos. Versículo 11 dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en eso. ¿De dónde surge el odio, la envidia y todas esas cosas? Al ver el éxito de este muchacho que Israel lo estaba como perfilando para que fuese el primogénito. Y un día que ellos salen, hacia al campo, Israel manda a José a buscarlos, y en el camino la providencia de Dios lo lleva, y cuando lo ven desde lejos, miren lo que dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Matar a un hermano, matarlo, llenarte de odio con un hermano. Miren, uno se sorprende. Esta semana hice un comentario algo fuerte sobre el odio, porque uno espera odio de una persona no religiosa, un mundano que me odie. Bueno, uno dice, eso es normal. Pero recibir odio de un familiar, recibir odio de alguien que dice creer en Dios, nos da una prueba más evidente de que religión no es cristianismo. Ellos eran religiosos, ellos creían en Dios, pero Leví y Simeón la semana pasada van y matan a todos los hombres de Siquem. Y ahora estos aquí, cuando ven a su hermanito menor, traman matarlo. ¿Qué espíritu hay en aquella persona que envidia, que odia, que traza planes para hacer daño a un miembro de su familia? Y hablo de la familia espiritual. ¿Por qué hacernos maldad entre nosotros? Estaban pensando matarlo. Si no es por Rubén, que aparece ahí, el hijo mayor, y le dice, no hagamos eso. Miren, si quieren, échenlo ahí en la cisterna, que se muera solito ahí, pero no pongamos las manos sobre nuestro hermano.
Y ese es el mensaje de Dios para nosotros el día de la elección. No pongas tu mano sobre tu hermano. No te vengues de tu hermano. No hagas mal a tu hermano. No envidies a tu hermano. Si tu hermano le está yendo bien, gózate con eso. Si tu hermano tiene un carro nuevo, alégrate con eso. Si tu hermano le está yendo bien en su trabajo, alégrate con eso. No porque tu hermano se compró un carro nuevo, ahora te molesta a ti y empiezas a hablar mal del carro, empiezas a hablar mal de la familia, te molesta el éxito ajeno. El mensaje de Dios es un mensaje de amonestación a los hermanos de iglesia, a los que decimos ser cristianos. Si en tu corazón guardas odio, envidia, celo y deseos de hacer daño a alguien, ve a Jesús, porque así como fueron transformados los hermanos de José, tú y yo también podemos ser transformados. En algún momento de la historia, Rubén no está, pasan unos amalecitas y Judá, que era otro hermano, y aquí aparece Judá teniendo participación también, dando una idea de que lo vendieran a los ismaelitas, que no era una decisión correcta, pero tampoco iba a permitir que sus hermanos lo mataran, porque sus hermanos estaban pensando matarlo ahora que Rubén no estaba. Y viene Judá y dice, miren, no pongamos nuestras manos sobre él, solo vendámoslo. Y por 20 piezas de plata lo venden. Por eso José aquí se transforma en un tipo de Jesucristo, quien también fue vendido por sus hermanos, recibió odio de los suyos. Los que mataron a Jesús eran religiosos. Por eso ir a la iglesia, cantar, saber el manual de iglesia no es suficiente, querido hermano. El Señor desea de nosotros que nos amemos los unos a los otros. Si en tu corazón hay maldad, si deseas que a la otra persona le vaya mal, si te molesta el éxito, algo no anda bien contigo, no con él. Porque Pablo habló a la iglesia en el Nuevo Testamento y le dice, miren, cuando alguien está triste, pues nos entristecemos con él, y cuando a alguien le va bien, nos gozamos con él. Pero si cuando a tu hermano le va bien, te molesta, el problema no está en tu hermano, el problema está en tus ojos. Tus ojos que vieron que él entró un televisor grande, ahora tú quieres uno grande también. El problema está en el corazón y es el trabajo del Espíritu hacer esa obra en nosotros. José también, Dios estaba trabajando en José. José era un muchacho. Necesitaba ahora, a través de esta prueba, entender el plan de Dios, madurar en su fe. Y allí dice el Espíritu de profecía que mientras iba montadito en esos camellos hacia Egipto, miró a lo lejos, se veían las tiendas de su padre y empezó a llorar, iba triste, como cuando vas a un lugar y no sabes para dónde vas. Es algo de mucha ansiedad, y ahí va vendido como esclavo, no sabía qué iba a pasar con su vida, pero Dios, en medio de todas esas malas decisiones, ahora está protegiendo la vida de José y también la de la simiente, la de la descendencia, porque a través de José serían benditas todas las familias de Israel. Y ahora aquí viene otro momento, miren, difícil para Israel, antiguamente Jacob. Y es que otra vez es engañado, porque sus hijos van con una mentira diciéndole que encontraron la túnica de colores con sangre. Y toda la experiencia mientras José está en Egipto, en la casa de Potifar, en la cárcel como príncipe, Jacob, ya llamado Israel, vive engañado. El engaño que cometió allá a su padre lo pagó con Labán cuando lo engañó con su esposa, pero ahora sus hijos lo engañan a él. ¿Están captando el mensaje de Dios? Una mentira trajo otra mentira y otra mentira. En el que miente una vez, las consecuencias son terribles. Por eso Jesús una vez dijo que lo que contamina a veces no es lo que entra, sino lo que sale. Y a veces cuando lo que sale es una mentira, eso contamina todo. La vida de Israel fue una vida llena de mentiras, solo que ahora él es el engañado. Y vivió llorando de luto todo ese tiempo que su hijo estaba vivo. Vivió su vida. Cuando él ya es viejo, es que recupera a su hijo y muere en paz. Pero toda su vida vivió con el dolor de un hijo perdido. Yo, ahora que tengo a mis hijos, digo yo, qué terrible sería
el que me digan que mis hijos han muerto. ¿Cómo vivir con eso? No se puede vivir así. Es algo trágico que le sucedió a Israel. Por una mentira que pegó, sus hijos le mintieron, su suegro le mintió y vivió una vida de engaños todo el tiempo. Oh, queridos amigos, hay que tomar esto en cuenta y en consideración. Sin embargo, Moisés, que es el que está narrando la historia de José, hace un paréntesis en el capítulo 38 para hablar de un incidente increíble donde inserta, porque tiene que hablar de la descendencia de Jesús. Una historia interesante de Judá. Judá pues busca una mujer cananea, tiene 3 hijos. Al mayor lo casa con Tamar, pero dice la Biblia que Dios le quitó la vida porque no se portaba bien. Recuerden que Dios está cuidando la simiente, la descendencia del Mesías, y él murió. Como había una costumbre de que el hijo menor tenía que redimir a la esposa viuda de su hermano, entonces el hijo menor toma a la esposa, pero los hijos serían descendientes de su hermano, no de él. Así que empieza el hermano el segundo hijo de Judá cuando se llegaba a Tamar, vertía en tierra, para no embarazarla, y Dios le desagradó eso y él también pierde la vida. El tercer hijo de Judá, que era el más pequeñito, entonces estaba muy pequeño para casarse con Tamar, y Judá le dice a Tamar: mira, espera que crezca, vete a tu casa. Ella se viste de luto, se va, y tiempo después, cuando ella se da cuenta que su suegro viene, ella se viste diferente, y él ya era viudo, un hombre viudo, la ve, piensa que es una ramera, se acerca a ella, la embaraza, y entonces cuando se dan cuenta que Tamar está embarazada, por ley tenían que apedrearla, la traen hacia donde está Judá, y ella le enseña el bordón y lo que le dejó, y él se da cuenta que realmente el error era de él, no de ella. Y de esta manera y de esta situación tan terrible del capítulo 38, se resguardó la vida de Fares, quien sería el descendiente directo del Mesías. Ahora, Tamar, como Rahab, como Ruth, son descendientes, aparecen como las damas de la genealogía de Jesús. Y ninguna de ellas tenía algo bueno, algo digno de sí. Este es otro mensaje maravilloso que nos da la lección, y es la gracia y la misericordia de Dios. Está Rahab, quien se dedicaba a la prostitución en Jericó. Está Tamar, que se tuvo que vestir diferente para engañar a su suegro. Está Ruth, que era una mujer viuda, que ni siquiera era del pueblo de Dios y entró. Está Betsabé, quien era esposa de Urías y que fue la madre de Salomón después del gran pecado de David. Así que aquí vemos cómo el Señor va cuidando la descendencia de Jesús, cómo va cuidando el Señor la promesa que Él le dijo a Abraham, a Isaac, a Israel. Y por medio de situaciones humanas, vemos cómo Dios al final da una gran bendición sobre sus hijos. Y aquí llegamos al capítulo 39, que es un capítulo maravilloso. Nuevamente se retoma la historia de José ya llegando a Egipto. Y lo primero que quiero destacar, y es lo que destaca el capítulo, está en el versículo 2 y 3. Permíteme leerlo. Dice así: pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Y dice el versículo 3: y vio su amo que Jehová estaba con él y que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Este hombre llamado Potifar se da cuenta que desde que llegó José las cosas andan bien, y ya no le llama esclavo, sino que lo pone como administrador. ¿A qué se debe el éxito de José? Que se despertaba temprano para trabajar, era un hombre trabajador, que era puntual, llegaba temprano a hacer lo que tenía que hacer. Aunque hay muchos libros y muchas razones de peso por la cual
un cristiano puede llegar a ser exitoso? Si ustedes se dan cuenta en estos dos versículos, la Biblia nos declara, es Dios hablándonos, que la única razón verdadera del éxito de José y de cualquier hijo de Dios es estar con Dios. Dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Esa frase se va a repetir muchas veces y lo vamos a comprobar. Jehová estuvo con José en la casa de Potifar. Jehová está con José inclusive en la cárcel. Jehová está con José en el lugar donde después es exaltado como príncipe. Vemos que el éxito, la clave del éxito está en permitir la presencia de Dios en todo lo que hacemos. En ese camino, cuando él iba con los amalecitas allí, iba con miedo, con angustia, pero él se aferra de Dios, y en todo lo que hace, aunque es una prueba muy difícil de ser esclavo, él dice, Señor, ve conmigo, y Dios lo prospera en casa de Potifar. Pero el enemigo quería destruir a José, porque José iba a convertirse en el salvador de su familia, donde estaba la descendencia del Mesías. Destruyendo a José, podía destruir a Israel y a la nación israelita, que era el pueblo de Dios. El verdadero odio que ves que tienen contra ti no son las personas. Es un enemigo que sabe que hay un plan sobre todos nosotros y que quiere destruir ese plan. Y quiere destruirte a ti porque eres parte de ese plan. Ahora, estando en casa de Potifar, viene una segunda prueba muy difícil, una segunda prueba que tiene que ver con la integridad de José. Porque todos los días esta mujer se acerca, y que es una de las tentaciones por las cuales Dios ha mencionado en su palabra que muchas personas serán destruidas. La sensualidad que se predica en este tiempo, en todo lo vemos, hasta para promover una cápsula de medicina, aparece una mujer semidesnuda allí para venderla. Lo que está bombardeando Hollywood y los programas de televisión, la música, es hacia la sensualidad. Pero cuando este muchacho, que es joven, que está soltero, que tiene una influencia en casa, que está solo en casa, que tiene todo a su favor, José dice estas palabras que están en el versículo 9, Génesis 39:9. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me han reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y miren la pregunta que hace, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Aquí está la respuesta que debe dar un joven cristiano, un hijo de Dios, ante la tentación de la carne, la sensualidad desenfrenada que este mundo ofrece. ¿Cómo podría yo pecar contra Dios? ¿Qué es lo que sucede? Que José tenía claro que los ojos de Dios lo estaban viendo. José tenía claro delante de quién estaba, que aunque estaba con ella sola, sabía que la presencia de Dios estaba con él, y por eso mantuvo su integridad. Reconoció que al final no iba a pecar contra Potifar, no iba a pecar contra esa mujer ni contra su cuerpo, iba a pecar contra Dios, y como amaba tanto a Dios, tuvo fuerza para salir corriendo, huyendo de esa situación, y por ser fiel a Dios, por su fidelidad, ahora va a la cárcel. Alguien dirá entonces, ¿vale la pena ser fiel? Porque ser fiel lo mete en problemas, porque por obediente a su padre que le dijo, oye, llévale comida a tus hermanos, casi lo matan, lo venden como esclavo. Y ahora por ser fiel a Dios, esta mujer dice, me quería hacer daño, y lo difama, y por esa difamación él queda preso. Alguien se puede estar preguntando, ¿vale la pena ser fiel a Dios? Si la fidelidad a Dios me lleva a la cárcel, si la fidelidad a Dios me está trayendo más problemas, mejor ser infiel. Pero vemos aquí que al ir a la cárcel, lo nombran en la cárcel también mayordomo, porque se le confió todo. Se dieron cuenta que él no necesitaba ni cadenas. Miren lo que dice el versículo 23.
No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. O sea que el éxito que tuvo como mayordomo es el mismo éxito en la cárcel. Si por tu fidelidad estás pasando pruebas, si por tu fidelidad dejaste de trabajar en sábado y has perdido tu trabajo y ahora estás pasando una situación difícil, ten la seguridad que Dios te va a prosperar donde estés, porque has decidido ser fiel a Dios. El que es fiel a Dios es prosperado tanto cuando le va bien como cuando le va mal. Aún en la cárcel hay bendición. Aún en la cárcel hay oportunidad de tener éxito. Se puede ser exitoso cuando estás allá como mayordomo. También éxito cuando estás acá, difamado. Tú puedes tener éxito en Cristo Jesús en la cárcel. Tú puedes tener éxito porque Jehová está contigo. Pero lo importante es estar con Jehová. Y mientras estaba allí, sucede la entrada de dos exoficiales de Faraón que le darían la salida a José para el plan de Dios. Uno era el copero, uno era el panadero. Ambos tienen sueños. Y al día siguiente se ven así como atribulados. Cuando José pasa por allí a visitarlos, se da cuenta que están tristes. Le dice, ¿qué les pasa? No, que tuve un sueño, le dice el copero. A ver, cuéntamelo. Y el copero sueña que tenía la copa de vino en la mano, que había visto 3 sarmientos y que él exprimía las uvas y caían. Y José le dice, oh, eso significa que dentro de 3 días tú volverás a tener la copa del faraón en tu mano. Cuando el panadero escuchó eso, se emocionó y dijo, yo quiero que me explique mi sueño. Y va y le cuenta, mira, yo vi 3 canastos, estaban sobre mi cabeza, los pájaros comían. Y José le dice, bueno, ese sueño significa que cuando dentro de 3 días tú vas a ser colgado. Y así mismo sucedió. Pero José le dice al copero algo interesante que quiero destacar en el capítulo 40, versículo 14. José le dice así al copero, le dice, mira, acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y que me saques de esta casa. Después de ayudar al copero, José se emociona y le pide una ayuda al copero, que le hable al faraón y que lo saque de esa cárcel porque entró allí injustamente. Entonces, ¿qué sucede? El versículo 1 del capítulo 41 menciona algo interesante. Dice, aconteció que pasado 2 años que el faraón tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río, y ahí va a empezar a narrar ahora el sueño de faraón. Pero lo que quiero destacar de este versículo es el tiempo que pasó. El tiempo que pasó en que José le pide ayuda al copero y en el tiempo en que Faraón tiene el sueño. 2 años. No es que el copero salió y a la semana José estaba afuera. No, el copero hasta se olvidó de la ayuda. A veces nos olvidamos de quienes nos hicieron tanto bien. Nos olvidamos de esas personas porque ya no nos sirven en nuestro camino. Y el copero, feliz porque fue restituido, se olvida de José. Yo no sé si te has puesto en el lugar de José. Le has pedido algo a alguien, le has pedido algo a Dios. Señor, ayúdame, tengo este problema, sácame de aquí, ayúdame a salir de esto. Y no sucede al día siguiente, no sucede a la semana, al mes. Yo he visto gente desesperada que me dice, pastor, tengo 6 meses pidiendo por algo y nada, tengo 1 año. Miren, José tuvo que esperar 2 años más. 2 años más ahí, encarcelado. No es cuando tú deseas, es cuando Dios lo tiene planificado, y ahí es donde tienes que desarrollar la paciencia y desarrollar ese carácter que te hará príncipe. Ese carácter que Dios quiere pulir para que cuando salgas de ahí seas una bendición para la vida de las personas. Y ya entonces 2 años después el faraón tiene un sueño, nadie le puede responder, y es que nadie puede saber el futuro. Y luego el copero se acuerda de su amigo, lo mandan a llamar y José viene y le contesta y le responde su sueño. Aquí hay grandes verdades.
La primera es que los astrólogos, los que leen la mano, los que tienen la pelota esa de cristal, los que leen las cartas, miren, todos son mentirosos. Satanás no sabe el futuro, no lo sabe. Lo puede percibir, puede más o menos idealizar lo que puede pasar, pero ninguna persona puede conocer su futuro por las estrellas. Ah, que yo soy de Libra y este mes me voy a ganar la lotería. Miren, no hay humano que conozca el futuro, pero José sabía de quién sí ha estado allá, el alfa y la omega, Dios, quien conoce el fin desde el principio, quien ya estuvo en lo que va a pasar después, y por eso a veces permite cosas en tu vida que tú no entiendes, pero que son una bendición para ti. Y dice el versículo 25 una gran verdad. Génesis 41:25, ya voy a terminar. Dice así: entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno, y el mismo Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Y de esta manera concluye una gran verdad la lección de esta semana, y es que el único intérprete del futuro es Dios. ¿Quieres saber qué va a pasar en el futuro? ¿Quieres consultar lo que va a pasar mañana, pasado mañana, y cómo va a ser el final de la historia? ¿Sabes a quién debes ir cuando quieres saber del futuro? Esto es interesante. Miren que Dios le muestra el futuro a un pagano. Dios le revela lo que iba a pasar en los próximos 14 años, se lo revela a un hombre que ni creía en Dios, porque Dios estaba trabajando en ese faraón también. Quiere decir que Dios puede buscar a los impíos sin mostrarles el futuro. Le mostró el futuro a Nabucodonosor en otra historia, le mostró el futuro a Faraón, gente que no creía en Dios, pero Dios le muestra. Pero la interpretación no se las dio. El intérprete era un hijo de Dios. La interpretación del futuro la tienen los que son hijos de Dios. ¿Tienes miedo al futuro? ¿Te da ansiedad no saber qué va a pasar en el mañana? Ve a Jesús, quien ya conoce tu vida en el después, y podrás confiar paso a paso el camino que estás llevando. El capítulo termina con José como príncipe, como espera el Señor que termine tu vida. Y dice el versículo 39, y dijo el faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Después de ser casi asesinado por sus hermanos, tirado, avergonzado en esa fosa, vendido como esclavo, luego difamado en casa de Potifar, luego olvidado en la cárcel, el Señor saca de allí a José. No sé qué estés pasando en este momento en tu vida, pero Dios tiene un plan para ti. Dios te va a sacar de ahí, te va a hacer príncipe. Hay una túnica que el enemigo quiere quitarte de colores de la salvación, pero nadie podrá quitar la presencia de Dios en tu vida, y un día estarás con Jesús en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga y que estos mensajes sean de bendición espiritual para ti. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por este estudio. Te pedimos, Señor, que lo hagas llegar a donde las personas lo necesitan oír, de tal manera que si están pasando, están por el foso o están en la cárcel, Señor, puedan saber que tú les amas y que tienes un plan de príncipe para sus vidas. Ayúdanos, Señor, a desterrar de nosotros el odio, la venganza, la envidia y los resentimientos que pueden ocasionar la maldad que se nos hace. Pero te pedimos el amor de Jesús, el corazón y la compañía de tu Santo Espíritu en nuestra vida, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.